en este encuentro de catequesis familiar para la primera comunión, haremos un repaso de los ritos para la celebración de la misa. Ya hemos considerado la importancia y la necesidad de celebrar el Día del Señor y la centralidad que tiene la misa en ese día. Hoy veremos el contenido y el significado de los distintos momentos de la misa. Teniendo en cuenta que el propósito de esta reunión es ayudarnos a participar activa y fructuosamente de la celebración, más que hacer un profundo estudio de liturgia, seguramente van a quedar muchos aspectos por considerar. Sí recomiendo tomar nota de los detalles que más les llame la atención para recordarlos cuando estemos participando de la celebración eucarística. La celebración de la misa tiene dos partes: liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía, que forman un todo inseparable. Están precedidas por unos ritos iniciales y concluyen con los ritos finales. Y a su vez vemos que en el presbiterio hay tres lugares destacados, llamados altar, ambón y sede, desde los que el celebrante ejerce el triple oficio de Jesucristo: sacerdote en el altar, profeta en el ambón y rey desde la sede. Los ritos iniciales comienzan con la procesión de entrada, que es un gesto muy evocador. Remarca el carácter peregrinante de la Iglesia. Somos peregrinos en la tierra que llevamos hacia la verdadera patria, la patria del cielo. Esta procesión, en la que participamos de pie, nos introduce en la comunidad del cielo, uniéndonos a la liturgia celestial, porque en cada misa se unen el cielo y la tierra. Al llegar al altar, el sacerdote hace una reverencia y lo besa, porque el altar representa a Cristo. El sacerdote está allí no en su propio nombre, sino en nombre de la Iglesia. Representa a todos los fieles y en su nombre da el beso litúrgico a Cristo, simbolizado por el altar. La Iglesia, la esposa de Cristo, saluda a su esposo. ¿Cuántos besos ha recibido Jesús? De su madre Santa María, de San José, de sus parientes y amigos, de María Magdalena, de Judas. ¿Cuántos besos a Jesús en el altar? Ese beso es también tu beso. A continuación, el sacerdote se dirige a la sede desde donde preside la celebración, ejerciendo ese ministerio real, y la inicia haciéndose la señal de la cruz. Todos la hacemos con él. La señal de la cruz es la señal del cristiano. Nos anuncia que de algún modo nos trasladamos al Calvario para participar del sacrificio redentor de Cristo. Al invocar a la Trinidad, se abre el cielo y Dios se asoma junto con los ángeles y los santos. Estamos reunidos en la presencia de Dios todos los que fuimos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y a continuación el sacerdote saluda a la asamblea. Expresa el deseo, compartido por todos, de que la gracia de Dios, Dios mismo, esté presente en cada uno de nosotros y de que todos queramos estar con Dios. Hay diferentes fórmulas que ya usaba la primitiva comunidad cristiana. Por ejemplo, esos saludos de San Pablo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. O el de texto de Efesios: la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Si quien preside las celebraciones un obispo, usa la fórmula con que Jesús resucitado saludó a los apóstoles en el cenáculo el mismo día de la Pascua: la paz esté con ustedes. Se cumple así la promesa de Jesús: donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Con esta conciencia de estar delante de Dios, constatamos nuestra indignidad. El acto penitencial nos ayuda a disponernos a participar con mayor fruto, porque Dios da su gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Reconocemos nuestros pecados y pedimos humildemente perdón al Señor con la actitud del publicano y no con la altivez del fariseo. La fórmula del acto penitencial nos ayuda también a tomar conciencia que no estamos solos.
cuando dice: por eso ruego a la Santísima Virgen María, a los ángeles, a los santos y a todos los fieles que participan en la misa que recen por mí. Se ejerce aquí plenamente la comunión de los santos. Concluye esta rito penitencial con la petición de absolución. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Del encuentro entre la miseria humana y la misericordia divina brota la gratitud expresada en el Gloria. Este himno retoma el canto de los ángeles, el nacimiento de Jesús en Belén, la alegría de que Dios está con nosotros. Decimos: por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias. Alabamos a Dios reconociendo su santidad, al mismo tiempo que nuestra necesidad de Él. El Gloria es como un grito de entusiasmo hacia Dios, a toda la Trinidad. A partir de la encarnación, esa gloria no nos es ajena, porque Cristo ha introducido la naturaleza humana en la vida de Dios. El texto de la oración colecta compone un abanico de súplicas que se eleva al cielo con matices diversos, según los tiempos litúrgicos y las fiestas que se celebran, y que nos dispone, ya desde el comienzo del santo sacrificio, para acoger lo mejor posible a Cristo en la comunión. Antes de recitarla, el sacerdote invita a hacer un momento de silencio, luego de decir: oremos, recogiendo en su corazón las intenciones de cada uno, haciendo de hecho la colecta de esas intenciones. Con esta oración concluyen los ritos de introducción. Es una oración dirigida a la Trinidad. Comenta San José María: la Trinidad entera actúa en el santo sacrificio del altar. Por eso me gusta tanto repetir en la colecta, en la secreta y en la poscomunión aquellas palabras finales. Por Jesucristo, Señor nuestro, Hijo tuyo, nos dirigimos al Padre, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Comienza entonces la liturgia de la palabra, que se celebra desde el ambón o mesa de la palabra, en la que se ejercita el ministerio profético. Las páginas de la Biblia dejan de ser un escrito para convertirse en palabra viva, pronunciada por Dios. Es Dios quien, a través de la persona que lee, nos habla e interpela para que escuchemos con fe. La primera lectura es tomada generalmente del Antiguo Testamento, es decir, de la Ley y los Profetas. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles: todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Es así como desde la primitiva Iglesia, la liturgia de la palabra es una parte esencial de la celebración eucarística. El Salmo responsorial es como una prolongación de los temas propuestos en la primera lectura. La enseñanza recibida se convierte en plegaria, oración que alzamos a Dios con palabras que Él mismo ha puesto en boca de los hombres. Constituye por eso la mejor respuesta a los requerimientos divinos que hemos escuchado. En la liturgia de la palabra, Dios mismo habla a su pueblo y Cristo, presente en su palabra, anuncia el Evangelio. Su lectura está reservada al ministro ordenado, que se prepara con una oración en silencio. Dice esa oración: purifica, Señor, mi corazón y mis labios, para que pueda pronunciar dignamente tu santo Evangelio. Podemos nosotros unirnos a esa oración rezando: purifica, Señor, mi corazón y mis oídos, para que pueda recibir dignamente tu santo Evangelio. Si es un diácono quien proclamará el Evangelio, pide la bendición al obispo o presbítero que preside la celebración. El canto del Aleluya nos dispone a escuchar la proclamación del misterio de Cristo. El ministro comienza exhortando: el Señor esté con ustedes. Es el momento para invocar al Espíritu Santo, para que nos ayude a recibir la palabra de Dios con las mejores disposiciones. El ministro toca el libro con el dedo pulgar de la mano, trazando una pequeña cruz, y luego se signa en la frente, en la boca y en el pecho, mientras anuncia a los presentes que se dispone a proclamar el Evangelio de Jesucristo. Estos gestos simbolizan nuestros deseos
de apropiarnos de la verdad del Evangelio, de modo que informe plenamente nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Dice el Papa Francisco: la palabra de Dios hace un camino dentro de nosotros. La escuchamos con los oídos y pasa al corazón. No permanece en los oídos, debe ir al corazón, y del corazón pasa a las manos, a las buenas obras. Al finalizar, aclamamos diciendo: Gloria a ti, Señor Jesús, porque es el mismo Jesucristo quien nos habla en la Escritura. Por eso lo escuchamos de pie y el sacerdote besa el Evangelio cuando termina de proclamarlo. La homilía es siempre una explicación sencilla y vibrante, bien enraizada en los textos litúrgicos de algún aspecto del caminar cristiano. Quien da la homilía debe cumplir bien su ministerio, ofreciendo un servicio real a todos aquellos que participan en la misa. Pero también cuantos la escuchan deben hacer su parte, sobre todo prestando la debida atención, asumiendo las justas disposiciones interiores, sin pretextos subjetivos, sabiendo que todo predicador tiene méritos y límites. Al igual que con los discípulos de Maús, la explicación de la palabra de Dios debe llevar a la asamblea de los fieles a una activa participación en la Eucaristía, a fin de que vivan siempre de acuerdo con la fe que profesaron. La palabra del Señor termina su recorrido haciéndose carne en nosotros, traduciéndose en obras. Llegamos así a la profesión de fe, con la palabra de Dios en el alma, ilustrada por la homilía y asimilada en la meditación personal. Los fieles, sacerdotes y laicos, adquirimos mayor conciencia de la dignidad de nuestra vocación. El rezo del credo hace que la asamblea litúrgica recuerde, confiese y manifieste los grandes misterios de la fe antes de comenzar su celebración en la Eucaristía. El credo, o símbolo de la fe, es un resumen de las principales verdades de fe que profesamos. El que rezamos habitualmente es la misma profesión de fe que los primeros cristianos hacían el día de su bautismo. El que llamamos credo largo es la misma profesión de fe que se viene repitiendo desde los primeros concilios en el siglo IV, de Nicea y Constantinopla, a lo largo de toda la historia de la Iglesia. De alguna manera nos une con los cristianos de todos los tiempos. Es el mismo acto de fe que se reza a lo ancho de todo el mundo, uniendo a todos los pueblos y razas en una misma fe. El rezo o canto del credo ha de constituir siempre un motivo de santo orgullo para los hijos de Dios, al saborear la asombrosa realidad de ser pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo. Decía San León Magno: somos un solo pueblo que confiesa una sola fe, un credo, un pueblo congregado en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo Jesús: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Animados por las palabras de Cristo, presentamos nuestras peticiones. Con la oración de los fieles termina la primera parte de la misa. Gracias al sacerdocio común recibido en el bautismo, los fieles elevan oraciones de intercesión por la Iglesia, por los gobernantes, por los que sufren cualquier necesidad, por todos los hombres y por la salvación del mundo entero. No quitemos importancia a esta responsabilidad de rezar intensamente por el cuerpo místico de Cristo y por la humanidad. No olvidemos además que al elevar estas plegarias es Cristo mismo quien las presenta a Dios, Padre, por la virtud del Espíritu Santo. La oración universal que concluye la liturgia de la palabra nos exhorta a hacer nuestra la mirada de Dios que cuida de todos sus hijos.